Eso fue lo que vamos a hablar hoy, es de la pared anterior del tórax. Pues si quieres se conectan porque por el tema de la luz no van a poder ver ahí. Y las regiones pleuropulmonares. Esto ya es parte del segundo corte. Es por el tema de la... Dentro de 8 días vamos a ver esto en la práctica. Más lo que nosotros la semana pasada hicimos fue práctica de laringe y faringe, ¿cierto? O sea que solamente vamos a ver esto y comenzamos a ver ya la práctica de corazón. Ah, no, miento. No, vemos ya miembros superiores. Aunque permítanme un momentico, espere, yo reviso algo antes de que le embarre. Listo, no. Ya es que estaba confundido porque en el segundo corte nosotros vemos lo que es dorso, miembro superior y miembro inferior. Entonces lo que nosotros vamos a ver hoy es dorso, que es esta parte, y vamos a iniciar los huesos del miembro superior. Luego pasamos la próxima semana, vemos músculos y nervios y así sucesivamente. ¿Listo? La otra semana tenemos anfiteatro. Profe, no se está escuchando. Pero ya estoy hablando, ya no tengo ningún dispositivo conectado, ya es acá. Sino que aquí tenemos el bulla por el aire acondicionado. Ahí sí. Lo que pasa es que dependiendo de donde estén, pues, el tema de la señal. Listo, chicos. Bueno, entonces lo que vamos a ver es dorso. Entonces ahí les comparto esto. Dímelo. Listo. Entonces cuando hablamos de dorso, ¿a ustedes qué se les ocurre? ¿Qué les suena? ¿A qué les parece esa palabra? La parte posterior del tronco. La columna. ¿Qué más? ¿Qué más? Parte posterior del tronco, ¿qué otra cosa? La espalda. Es lo que brinda estabilidad y soporte al cuerpo. Estabilidad y soporte. Estabilidad, soporte. ¿Qué más puede ser eso? Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de dorso, estamos hablando de la parte posterior del tronco. Recordad que el tronco tiene dos partes, una posterior que corresponde al dorso o lo que coloquialmente conocemos como espalda, y la parte anterior está en su parte superior o en su componente superior la cavidad torácica y en la parte inferior está la cavidad abdominal, que va a estar delimitada entre ambas por un músculo que se llama el diafragma. En la parte posterior, en el dorso, tenemos una estructura que se llama la columna vertebral. La columna, como su nombre lo indica, es una estructura que da sostén. Por ejemplo, en este salón, si no hubiese columnas, ¿qué pasaría? Pues no podríamos caminar porque Bueno, en por el lo menos caso las personas que tienen un trauma raquimedular no pueden. no podríamos caminar. En el caso Porque del sitio donde estamos, las No columnas tendríamos un equilibrio, ¿no? permiten transmitir la fuerza hacia el piso. Y lo mismo pasa en el cuerpo. La columna transmite la fuerza hacia los miembros inferiores. Entonces, la columna es una línea, y yo teóricamente la tendría que ver de forma recta. La columna va a presentar unas curvaturas y esas curvas son las siguientes. Esta primera curva que estoy señalando aquí de color azul corresponde a la curvatura torácica, que desde el contexto o el concepto de la morfología se le denomina
curvatura primaria. ¿Listo? Luego tenemos otra curvatura, que es la curvatura lumbar. Ya esa curvatura, en términos morfológicos, le diríamos curvatura secundaria. ¿Listo? Ahora, la columna también va a presentar dos curvaturas más. Una en la parte superior, que se parece mucho a la, perdón, sí, en la parte superior, que se parece a la curvatura lumbar, que es la curvatura cervical, y otra que está en la parte inferior, que se parece en su forma a la curvatura torácica y es la curvatura pélvica. O sea que yo puedo decir que el cuerpo tiene dos curvaturas primarias por su forma, la torácica, la pélvica, y dos curvaturas secundarias, la lumbar y la cervical. ¿Listo? Esto es en términos morfológicos, porque en términos clínicos, a la curvatura torácica, nosotros le vamos a llamar cifosis. A la curvatura lumbar le vamos a decir lordosis. Como la curvatura lumbar y la curvatura torácica en su forma se repiten respectivamente a nivel cervical y a nivel sacro, entonces yo puedo hablar de una cifosis torácica, de una cifosis pélvica, de una lordosis lumbar y de una lordosis cervical. ¿Esa parte la entiende? ¿Sí? ¿Los de las curvas? ¿No? ¿Qué no entendés? ¿Pero qué no entendés? Pero no entendés. O sea, normalmente el cuerpo va a tener dos curvaturas primarias. El concepto de curvatura primaria y secundaria son conceptos morfológicos, no son conceptos clínicos, morfológicos. La curvatura torácica es la curvatura primaria. Mira que la forma de ella, mira la forma, espérate, esta es la dibujo. Mira la forma. ¿Sí ves la forma? Pues allí no la vas a ver bien, tienes que conectarte desde el teléfono porque allí no te... Esa es la curvatura primaria. O sea, exactamente. Y la curvatura lumbar es diferente a la torácica. Entonces, como la curvatura torácica se parece en forma a la pélvica y la lumbar se parece en forma a la cervical, entonces yo voy a hablar de una curvatura primaria a nivel del tórax, de una curvatura primaria también a nivel de la pelvis, por su forma. Pero también voy a hablar de una curvatura secundaria a nivel lumbar y a nivel cervical porque se parecen en su forma. En clínica a estas curvas no se le llaman ni secundaria ni primaria, sino que a la primaria se le dice cifosis y a la secundaria se le dice lordosis. Entonces, hay una lordosis lumbar y cervical y hay una cifosis torácica y pélvica, porque son curvas que se repiten en su forma. Lordosis, lor. Acá está. Lordosis y cifosis. Cifosis viene de la palabra gifosis, o sea, de jiba. ¿Han visto el jorobado de Notre Dame? Es el jorobado más famoso del mundo. ¿Y él cómo es? El jorobado. Así es, corvado. Él tiene una jiba. O sea, es una gifosis. Y a la gifosis, de ahí se deriva la palabra cifosis. De ahí viene. Entonces,
Cuando la columna se desvía lateralmente, yo la proyecto aquí, yo tengo una línea recta, pero si ella se inclinara lateralmente, a esto yo le voy a decir una escoliosis. Entonces, la columna puede tener una desviación lateral, a eso le llamo escoliosis, y puede tener un aumento o una disminución de las curvaturas primarias o secundarias en términos morfológicos, o en términos clínicos tener una cifosis o lordosis. Lo que sucede es que en clínica yo hablo de hiper cuando es aumento y hablo de hipo cuando es disminución. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la curvatura torácica, que es una cifosis, está aumentada, hablo de una hipercifosis, o sea, una joroba. Y si hablo de una disminución de esa curvatura, es una hipocifosis. Lo mismo sucede con la lordosis. Si es aumentada, una hiperlordosis, y si está disminuida o aplanada, una hipolordosis. ¿Hasta allí estamos bien? Bueno, para los morfólogos clásicos, hablar de cifosis y lordosis es hablar de alteraciones de las curvaturas primaria y secundaria respectivamente. Para un clínico, por ejemplo ustedes, hablar de cifosis y lordosis es hablar de curvas normales. Y ustedes dirían, paciente con hipercifosis, paciente con hiperlordosis o hipocifosis o hipolordosis. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces veamos estos ejemplos y ustedes me dicen en qué contexto lo están diciendo. Columna con cifosis. Pero ¿en qué, ojo, en qué contexto? ¿Clínico o morfológico? ¿Seguro? Clínico. ¿Sí? Clínico. Morfológico. Clínico. Y están hablando en contexto morfológico, porque está diciendo columna con cifosis. Y la cifosis, para los morfólogos, es una alteración de la curvatura primaria. Si lo estuviéramos hablando desde lo clínico, diríamos columna con hipercifosis. ¿Ya la cogieron o no? No, cifosis sería algo anormal, algo alterado. Para los clínicos sería algo normal. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, esto es un ejemplo real, pacientes con una hipercifosis. De hecho, en estos días yo estaba como en un supermercado, no recuerdo, y había una persona adelante, un señor supremamente, o sea, yo no sé cómo él podía mirar hacia arriba, pero bien agachadito, o sea, casi que el pecho, o sea, sin exagerar, se le acercaba a los muslos. Pero así bien, o sea, el señor, ¿cómo hace para mirar hacia arriba? Profe, ¿eso se da por posturas o algún...? Eso se da por postura, normalmente por postura. Y ahorita, por el uso del teléfono, nosotros llevamos la cabeza hacia adelante y hacia abajo. ¿Listo? Por ahí alguien levantó la mano. Profe, qué pena. No te dé pena. Es que no entendí lo de la cifosis. O sea, sea que esté más irregular o que esté asimétrica, igual cifosis, o solo se refiere a que tiene una curvatura mayor. No, repetime que no te entendí. Es que usted le dijo a un compañero que era cifosis, se refería como a la curva, ¿no? Sí. Pero en este caso que él tiene una hipercifosis, hablando clínicamente, igual, sigue siendo cifosis, no importa que esté alterado o normal. No. Hablando clínicamente,
Chicos, hablando clínicamente, la imagen me muestra un paciente que tiene una hipercifosis porque su curvatura se aumentó, mírala. Pero ojo, si lo hablo en términos clínicos, yo debo de utilizar los prefijos hiper o hipo. Usted tiene un paciente que tiene la presión alta. ¿Usted qué le dice? ¿Paciente con presión alta? ¿Cómo le dice? Paciente con hipertensión. hiper, Tiene un paciente con la presión baja. ¿Usted qué dice? El paciente está hipotenso o tiene una hipotensión. Paciente con una curvatura torácica aumentada, pero lo voy a hablar desde lo clínico. ¿Cómo diría yo? Una hipercifosis. Pero si fuera un morfólogo clásico que viera, ¿qué va a decir? Paciente con cifosis. Él no está diciendo si está aumentada o si está disminuida. Está diciendo que es una curva alterada. Ya. ¿Te queda claro el ejemplo? Eso. Ah, perdón. Sí, profe, no, es que no me hizo entender. O sea, cifosis para morfológicamente va a ser, sigue siendo cifosis, esté o no esté alterada. No, morfológicamente, cifosis es una curva alterada. Ah, ok. Morfológicamente es una curva alterada. Clínicamente, decir cifosis es una curva normal. Clínicamente. ¿Listo? Bueno, aquí aparece un corrector de postura. Esto. Pregunta. ¿Esto sirve? Carreta, no sirve. No sirve. No te va a servir. No te va a servir por una sencilla razón. Te voy a colocar un ejemplo. Vos tenés en tu casa una pared que se está inclinando y le colocas tacos de guadua. ¿Sabes lo que es una guadua, no? ¿Sí? Pues no faltará el que, o sea, aluminio. O sea, no faltará la persona que no entienda que es una guadua. Le pones un palo, pues, para que me entendas. Entonces la pared se está inclinando. El poner el palo impide que la pared se siga inclinando. ¿Sí o no? La voy a colocar en otras palabras. ¿Poner el palo corrige la causa de la inclinación de la pared? No. 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 La sostiene sí, pero no está corrigiendo el problema. ¿Qué pasa con el corrector de postura? Lo sostiene, mas no lo corrige porque no está mirando la causa. Eso es lo que pasa. Entonces, si vos tenés un problema postural, puede ser algo que sea adquirido por vicio postural, porque te sentas mal, chateas mucho tiempo, por tu trabajo, por lo que sea. Si vos colocas un corrector de postura, pues el corrector, ¿qué hace? Es ayudarte allí, pero no va a corregir. ¿Han visto las personas que se colocan una faja a nivel del abdomen? Pero tienen una barriga como de 120 centímetros. Eso es para sostener la barriga. No le está haciendo nada. Es eso. Ah, no, eso es un protector lumbar, un corrector lumbar. Entonces, ¿qué? ¿Bien o qué? Eso no sirve. O sea, lo que está haciendo es sostener la barriga. Lo mismo sucede con Eso. Lo mismo sucede con esos correctores. Tenés que ir a mirar la causa. Claro está que hay orígenes que son de nacimiento, lo que llamamos idiopáticos. Ah, bueno, ya habría que mirar si se corrige con cirugía, lo que sea, pero eso la verdad es un saludo a la bandera. No funciona. Listo. Otro ejemplo. Aquí tengo, mira, lordosis de la espina. La espina en inglés es columna. Pregunta. ¿En qué contexto lo están hablando? ¿Clínico o morfológico? clínico, Morfológico. ¿Qué? Clínico. Por eso es que tienes que... Exactamente. Ahí están hablando en contexto morfológico porque dice lordosis de la espina. O sea, lordosis
de la columna, pero no están diciendo si es hiper o hipo. Y acá vemos un ejemplo, por ejemplo, mira la niña, un aumento de la columna, de la curvatura, de la columna lumbar. Aquí también lo vemos. ¿Listo? Ahora, estas curvas se pueden, como dice allí, fisiológicas, se puede aumentar. Por ejemplo, las personas que son afrodescendientes tienen muy marcada la lordosis lumbar. La gran mayoría. Porque ellos, al tener tan aumentada la curvatura, tienen un aumento en el volumen del glúteo. Por eso, la gran mayoría. Toda norma tiene su excepción. ¿Listo? Ahora, las lordosis se pueden, digámoslo, corregir en el sentido de que pasa de ser lordosis a, por ejemplo, ser una cifosis. Se puede dar el caso, mira, aquí tenemos, esta sería una curva normal y aquí hay una rectificación de la curva. ¿Sí la ves? Casi que se vuelve una línea recta. No, tiene que ser, sí, una curva. No, cuando no es curva, o sea, cuando ella tiende a aplanarse, estamos hablando de una hipo. Y cuando tiende a aumentar la curva sería una hiper. Listo. Aquí vemos una desviación lateral de la columna. Y a esto le decimos escoliosis. Ahí sí no hablamos de hiperescoliosis, no hablamos de una escoliosis, que se determina por el número de grados que forman entre ellas, entre las curvas. Más o menos se habla que una escoliosis es normal hasta 20 grados. Pero realmente, si la columna se desvía hacia la derecha o a la izquierda, ya eso va a generar una afectación a los órganos que tienen que ver con esa parte. Lateralidad, por dominancia, manejo de cargas, postura. Por ejemplo, estás sentado ahí, tu peso lo estás pasando al lado derecho. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo esto. Tu columna se va a adaptar. Eso es un vicio postural que todos tenemos. ¿Han visto, por ejemplo, cuando especialmente las mujeres se toman las fotos? ¿Qué hacen? No, pero normalmente cuando se toman la foto y están de pie, entonces, Tiran el cuerpo y sacan una pierna. a un lado. ¿Qué haces? Estás pasando tu eje hacia un lado y estás descargando. Ah, no, claro. O sea, porque lo hagas una vez, no. Eso es de hacerlo muchas veces, muchas veces, muchas veces. Ahora, ¿todos tenemos algún grado de escoliosis? Sí, claro, todos. Todos tenemos escoliosis. Todos. Porque es que nosotros normalmente tenemos dos manos, derecha e izquierda. Si somos diestros, del 100% de las actividades que hacemos al día, ¿cuánto porcentaje del tiempo lo utilizamos con la mano derecha? Simple lógica, ¿no? O sea, tendrías que, para tener equilibrio, tendrías que tener 50 y 50. Pero normalmente no. Si vas al gimnasio a hacer pesas, y estás haciendo, por ejemplo, una sentadilla. Cuando haces la sentadilla, si tenés 100 kilos sobre los hombros, cada músculo no está soportando 50 y 50. Uno está soportando, por ejemplo, 51 y el otro 49, algo por allí. Y algunos que se desplazan más. El cuerpo hace eso. Claro. Hago una pregunta. Dime. Entonces, en la cifosis, los grados normales de la columna, ¿cuántos serían? ¿En la que? ¿En la cifosis? La cifosis, sí, y en la lordosis. ¿Los grados? ¿Las curvas? Eso sí, el grado de la curvatura. No sé, no sabría decirte cuáles son no sabría decirte en estos momentos una lordosis de cuántos grados, no.
no tengo el dato. Te lo puedo buscar y te podría decir, pero ahorita no sabría decirte que si a partir de tantos grados es una hiperlordosis o es una hipolordosis, no lo sé. ¿Listo? Bueno. Acá lo que vemos, chicos, es una desviación del eje a nivel de la columna sacra, que está desviada. Muy bien. La columna vertebral está conformada por vértebras. En total, nosotros tenemos 33 vértebras. ¿Listo? Dada la que murió Cristo, 33, entonces para que se acuerden. Las vértebras se van a clasificar así. 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. Coxígeas, de coxis. Si hablo en términos de huesos, voy a decir 7 huesos cervicales, 12 huesos torácicos, 5 huesos lumbares, 1 hueso sacro y 1 hueso coxígeo. ¿Qué sucede? Las vértebras sacras y las vértebras coxígeas se fusionan y me forman un hueso. ¿Listo? En total, en términos de huesos, la columna tiene 26. 26. No. Vértebras 33. Huesos 26. ¿Listo? ¿Cómo? Bueno, ahora, las vértebras, entre ellas, van a tener características que son comunes entre todas las vértebras, pero va a haber también características que las diferencian a cada una de ellas. ¿Qué tienen en común la gran mayoría de las vértebras? Que tiene un cuerpo, que tiene un foramen vertebral, que tienen 2 procesos transversos al lado y lado, que tiene un proceso que tiene un proceso espinoso que va a tener 2 láminas, va a presentar 2 procesos articulares superiores, 2 procesos articulares inferiores, va a presentar un arco vertebral y va a presentar una estructura que se llama el pedículo. Esas son las partes que teóricamente todas las vértebras van a tener. ¿Listo? Sin embargo, las vértebras se clasifican según los segmentos. ¿Cuál es el primer segmento de las vértebras? Las vértebras cervicales. Entonces, las vértebras se unen a través del foramen vertebral y por el foramen vertebral va a pasar la médula espinal. Entonces, todos los forámenes, al unirse, forman algo que se llama el canal vertebral. Por allí pasa la médula espinal. La médula espinal se llama médula hasta la primera y segunda vértebra lumbar, hasta aquí. De ahí hacia abajo ya se llama cola de caballo o
cauda equina. Cauda es cola, equina viene de caballo. De la columna, de la médula espinal van a salir unos nervios que se llaman los nervios espinales. Y esos nervios espinales van a emerger, van a salir por unos forámenes que se llaman los forámenes intervertebrales. Por aquí sale. No. Médula espinal es una cosa y médula ósea. Médula ósea la vas a encontrar dentro de los huesos. Médula espinal a nivel de la columna vertebral. Espina dorsal está arriba de la columna. Listo. Las vértebras cervicales, ¿cuántos son? ¿Cuántas son las vértebras cervicales? 7. Son 7. 7 son las vértebras cervicales. Entonces, acuérdense, 7 los colores del arco iris, 7 los días de la semana, 7 los pecados capitales, 7 las notas musicales, 7 las vértebras cervicales. Esa misma. Resulta que las vértebras cervicales tienen características exclusivas de ellas. ¿Cuáles son? Primera característica, un foramen transverso o foramen transversario. Segundo, un proceso espinoso bífido. ¿Qué significa bífido? Que tiene 2 puntas. Tercero, que el foramen vertebral es más grande en comparación al cuerpo. ¿Por qué es más grande? Porque las vértebras cervicales están más cerca a la médula espinal. Y como la médula espinal tiene forma de cono, entre más superior sea esta, es más ancha, por ende el foramen vertebral tiene que ser más grande. De C1 a C7. Claro, porque son 7. ¿Listo? Dime, Sara. ¿Cómo? Profe, ¿me puede repetir la segunda? ¿Proceso qué? Proceso espinoso bífido. Dime. La C1 contrae, depende. ¿Arriba o abajo? O anterior. Depende. Ya voy para allá. Ya voy para allá. ¿Listo? Ahora, las vértebras cervicales van a tener unos tubérculos posteriores y unos tubérculos anteriores. O sea que si yo les pregunto a ustedes en el quiz, que de hecho hay quiz la próxima semana a la 1, teórico, ¿no? ¿De qué? ¿De lo que estamos hablando? ¿Ah? Claro, teórico y práctico. Sí, hay que hacer así. ¿Por qué vamos a cambiar? ¿Práctica? Claro que sí. No, ya. Entonces, características, si yo les pregunto a ustedes, dígame una característica de las vértebras cervicales, ¿cuál sería? Dígame una. Que tienen proceso espinoso bífido, que tienen foramen transverso, otra. Tubérculo posterior. Que tiene tubérculos posterior y anterior. Que el foramen vertebral es más grande que el cuerpo. Listo. Ahora, la primera vértebra se llama el atlas. La segunda vértebra se llama el axis. Entonces, te respondo a tu pregunta. ¿Con quién se articula el atlas en su parte superior? Con los cóndilos occipitales. ¿Se acuerdan de ellos? Está en la cara externa, está en la base externa del cráneo, lateral al foramen magno. Allí se forma la articulación atlanto-occipital. Con esa decimos
¿Sí? O más o menos. ¿Listo? Entonces, el atlas es la única vértebra que no tiene cuerpo. El atlas no tiene cuerpo. ¿Y por qué no tiene cuerpo? Porque allí está la parte más ancha de la médula espinal. No tiene. ¿Qué presenta el atlas? Va a tener un arco anterior, un arco posterior, presenta dos masas laterales y esas masas laterales van a tener una cara articular superior y una cara articular inferior. La cara superior se articula con los cóndilos occipitales y la cara inferior se articula con el axis. ¿Qué características? La primera es el atlas. Luego tenemos forámenes transversos, proceso transverso. No tiene proceso espinoso, o si lo tiene, es muy incipiente, es muy pequeñito. Siguiente vértebra, ¿cómo se llama? Axis o C2. El axis, atlas es C1, axis C2. El axis tiene una característica que es exclusiva de ella, o de él, como le quiera decir. Es que tiene un diente o proceso odontoideo. Ese diente se articula con el atlas y forma la articulación atlanto-odontoidea, que es una articulación trocoidea, con la cual digo no. ¿Listo? Atlanto-odontoidea. ¿Qué otras características tiene el axis? Tiene foramen transverso, tiene los tubérculos anteriores y posteriores, tiene cara articular superior, tiene el foramen vertebral, tiene las láminas, las carillas articulares inferiores y tiene proceso espinoso bífido. ¿Listo? Dime. ¿Cuál huequito? Este. Foramen transverso. Este. Foramen vertebral. ¿Cuál? ¿Este? ¿Estos? No, no, esos son los espacios. Porque como lo estábamos viendo así, atrás está el cuerpo. Muy bien. Dejo las vértebras cervicales y voy a las vértebras torácicas. ¿Cuántas vértebras torácicas tengo? 12. 12. Entonces, característica de las vértebras torácicas. Primero, que va a tener en su proceso transverso una cara articular transversa o fóvea costal transversa. Fóvea es, recordad que es como una depresión. Allí se articula. Segundo, que en el cuerpo vertebral tengo una cara articular superior y una cara articular inferior. Tercera característica, que su proceso espinoso es largo e inclinado inferiormente. Esas son las características de las vértebras torácicas. Ya el cuerpo se hace un poco mayor en comparación al foramen. ¿Por qué? Porque la médula, en la medida que desciende, se hace más angosta. ¿Qué características tiene comunes al resto de vértebras? Un cuerpo, o sea, que tienen todas las vértebras.
tiene el pedículo, dos al lado y lado, proceso transverso, láminas, proceso espinoso, foramen vertebral. Adicionalmente, va a tener esta estructura que señalo aquí, que corresponde a la incisura o escotadura vertebral inferior. Esa estructura se une con una incisura que está en la vértebra, que se ubica por debajo de ella y me forma el foramen intervertebral. Y por ese foramen salen los nervios espinales que vienen de la médula espinal. Por ahí emerge. Si dejo las vértebras torácicas, ¿con cuál sigo? Con las vértebras lumbares. Características, bueno, ¿cuántas vértebras lumbares tenemos? 5. 5. Tenemos 5 vértebras lumbares. ¿Qué características tienen las vértebras lumbares? Primero, un cuerpo muy grande y un foramen muy pequeño. Característica exclusiva de las vértebras lumbares. Segundo, que su proceso espinoso es corto y horizontal. No es bífido. Porque así lo hizo Dios. ¿Listo? Ahora, otra característica de las vértebras lumbares, que sus carillas articulares superiores son mediales y las carillas articulares inferiores son laterales. Otra característica, que presenta un proceso accesorio y presenta un proceso mamilar. Sí, sí tiene. O sea, estoy hablando de las características exclusivas de ella. Ya voy a hablar de las partes que tiene común a todas las vértebras. No. Son cosas diferentes. Es que tiene común a todas las vértebras, que tiene un cuerpo, tiene un foramen vertebral, tiene un pedículo, un proceso transverso, un proceso espinoso, tiene 2 láminas, tiene los procesos articulares superiores e inferiores. Eso es lo que tienen todas las vértebras. Si dejo la vértebra lumbar, ¿a dónde sigo? Sacros. Al sacro. La El sacra. sacro, si hablo en términos de vértebras, ¿cuántas son? Y si hablo en términos de huesos, ¿cuántos es? 1. 1. ¿Listo? Entonces el sacro va a tener 2 caras. Una cara anterior, que es la cara pélvica, que es lisa, y una cara posterior, que es esta, que es rugosa. ¿Listo? Entonces vuelvo a la anterior. Ahora, características del sacro. Primero, que el cuerpo de la primera vértebra sacra tiene una saliente que se llama el promontorio. Y el promontorio es un punto de referencia para la medición de los diámetros pélvicos cuando una mujer está en trabajo de parto. El promontorio sirve como referencia. O sea que ustedes, cuando estén haciendo su rotación en gineco y vayan a recibir un parto, usted tiene que entrar con sus dedos por el canal vaginal y tocar el promontorio para saber si hay o no dilatación y para saber qué decisión toma. Eso lo tiene que hacer. ¿Qué más presenta? Tiene 2 alas que son laterales y va a presentar unos forámenes que se llaman los forámenes sacros pélvicos. En la parte superior, el sacro
tiene el canal vertebral. Que recordar que este lo forman todos los forámenes vertebrales. En este caso, los forámenes vertebrales de las vértebras sacras. No. Los pélvicos, los forámenes son estos, mira. Estos huequitos que hay aquí. Estos son los pélvicos. Yo lo que estoy diciendo es que esto es una vista superior. O sea, yo estoy viendo el sacro por acá, en su parte posterior. Por eso puedo ver esto. O sea, lo estoy viendo desde arriba. No, esto, mira, esta parte de aquí, esto es esto, pero lo estoy viendo desde arriba. No. ¿Cómo? Lo que pasa es que el sacro, hey, chicos, el sacro tiene dos caras, una que es anterior y otra que es posterior. Esta imagen es la cara anterior, la cara pélvica, o sea que está orientada hacia adelante. Pero esta otra imagen, esto es una vista superior, mira que aquí lo dice. Vista superior, o sea, la estoy viendo desde arriba. Este promontorio es este que está acá. ¿Ya? Muy bien. Proceso espinoso. Posterior. Listo. En la cara posterior, el sacro, como es irregular, va a presentar algo que nosotros le llamamos las crestas sacras. Entonces, esta en la parte posterior, esta de aquí corresponde a la cresta sacra media, que es la fusión de los procesos espinosos de las vértebras sacras. Ellas se fusionaron, todas se fusionaron, formaron una cresta. Una cresta. Luego tenemos dos crestas que van a ser laterales, que corresponde a la fusión de los procesos transversos. Porque recordad que las vértebras tienen proceso espinoso, proceso transverso, tiene cuerpo, foramen, todas tienen, ellos también tienen. Y entre la cresta sacra media y las dos crestas sacras laterales, voy a tener las crestas sacras intermedias, que estas crestas corresponden a la fusión de los procesos articulares superiores e inferiores. Exactamente. No, los forámenes no, la cresta media, ahí no hay interno. Esta, la cresta media. Son las intermedias que son estas. Y estas son las laterales. No, nada que ver. Son cosas diferentes. ¿Listo? En su parte lateral, chicos, ya vamos a hacer la pausa. Yo sé que están cansados.
Aquí tenemos esta cara que se llama la cara auricular. Esta. Y la cara auricular se une con una cara auricular que hay en un hueso que se llama el coxal, que luego lo vamos a ver, y me forma la articulación sacroiliaca. ¿Listo? En la parte inferior voy a tener los cuernos o astas del sacro, y en la parte inferior ya ubico las 4 vértebras coxígeas que me forman el coxis. De hecho, esta última vértebra se le conoce coloquialmente como el huesito de la alegría. ¿Sí? Listo. ¿Qué articulaciones se forman a nivel de las vértebras? Chicos, a las 4 hacemos la pausa, ¿vale? Tenemos en la parte superior la articulación atlantoaxial, que son las articulaciones conformadas entre el atlas y el axis. Esta articulación, especialmente la que está entre el proceso odontoideo y el atlas, es una articulación muy sensible y es muy importante. ¿Por qué? Porque por allí pasa la médula espinal en su parte más ancha, y cuando hay un trauma a nivel de esa región, la persona puede quedar cuadraplégica o puede tener muerte súbita. El síndrome del latigazo. ¿Y por qué la persona puede presentar muerte súbita? Porque a la altura del tallo cerebral, especialmente en el bulbo raquídeo, están los núcleos del nervio vago. Y el nervio vago, entre otras cosas, inerva el corazón y los pulmones. Entonces, cuando hay síndrome del latigazo, la cabeza se hace anterior, posterior, puede seccionar la médula y el paciente puede quedar cuadraplégico, porque es arriba, o puede tener muerte súbita. La médula se puede cortar, o sea, las vértebras se pueden desplazar anterior y posteriormente. ¿Qué le pasó? ¿Le dolió? La médula se puede seccionar, por eso cuando vamos en carro, pues hay que tener el cinturón puesto. Porque si no, al frenar, por la inercia, te desplazas anteriormente, puedes salir eyectado por el parabrisas y pues vas a tener muy probablemente una lesión complicada. ¿Ya? Sí. Listo. Profe, ¿cómo fue que dijo que se llamaba la articulación donde pasaba esa parte importante de la médula? ¿Cómo, perdón, chicos? ¿Cómo? El nombre de la articulación que usted dijo por donde pasaba esa parte importante de la médula. Es la articulación atlanto-odontoidea. Gracias. Listo. Mire, dime. Las vértebras se pueden mover anterior y posteriormente, lateralmente, se pueden inclinar y se pueden rotar. Ahora, esta articulación, mira que es muy estable. ¿Por qué es muy estable? Por lo que ya dijimos, es una articulación que es decir, usted está hablando con ella tarda de rato. Ahorita lo destapa. María, el niño chiquito, de rato con ella. Ahora, entre los cuerpos vertebrales, aquí y aquí, tengo el disco intervertebral. Y entre ellos se forma una articulación cartilaginosa tipo sínfisis. Ahí está. Oh, claro. Primera clase, pues, articulaciones cartilaginosas tipo sínfisis,
tipo sincondrosis. Ahora, el disco va a presentar hacia la parte posterior una estructura que se llama el anillo. Y en la parte intermedia vamos a tener algo que se llama el núcleo pulposo, que sería todo esto. Todo esto es el núcleo pulposo. El disco es todo eso, que tiene dos partes. A la periferia, el anillo, internamente el núcleo. Ya vamos para allá. Otra articulación conformada a nivel de la columna. Aquí tengo una sindesmosis que está entre los procesos espinosos de las vértebras. Ahí hay un ligamento. Adicionalmente, en los cuerpos vertebrales se estabilizan anteriormente por un ligamento que se llama ligamento longitudinal anterior y un ligamento hacia la parte posterior longitudinal posterior. ¿Qué significa eso? Está estabilizado por delante y está estabilizado por detrás. ¿Qué espacio queda libre? Los lados. Y por los lados es que se puede salir el núcleo pulposo. Y a eso le llamamos hernia de disco. ¿Se acuerdan por qué foramen salen los nervios espinales? ¿Por qué foramen? ¿Por qué foramen salen los nervios espinales? Por el foramen intervertebral. Muy bien, por allí sale. Se acabó esto. Entonces, ¿qué pasa? Por allí sale, y cuando sale el nervio, y si el disco se protruyó, o sea, se salió, ¿qué va a pasar? Va a tocar el nervio, y cuando lo toca, a eso le llamamos hernia de disco. Una hernia discal, o también usted la va a encontrar como HNP, hernia de núcleo pulposo. Eso lo va a encontrar. Listo, chicos. Hacemos una pausa allí. Listo, chicos. Entonces vamos a hablar de los músculos del dorso. Cuando hablamos de los músculos del dorso, entonces cuando hablamos de los músculos del dorso se van a clasificar en tres planos. En un plano superficial, en un plano medio o intermedio y en un plano profundo. En el plano profundo podríamos hablar como de dos grupos musculares. Unos que son dentro del profundo, superficiales, y otros dentro del profundo, más profundos. Entonces, el primer músculo que vamos a ver del plano superficial es el músculo latísimo del dorso. Latísimo del dorso. Este músculo es este. Tiene un origen en esta fascia, que es la fascia toracolumbar, y se inserta en la cara anterior del húmero. Por ende, cuando el músculo se contrae, se le conoce como el iniciador del braceo, o hace extensión de hombro. ¿Y cuál es la extensión de hombro? Es llevar el brazo hacia atrás. Este músculo tiene una función muy importante en la higiene personal. Exactamente. Es el músculo que permite hacer eso. O sea, cuando vas al baño, después de evacuar tu intestino grueso, ¿qué tienes que hacer? Claro.
limpiar los residuos que hayan quedado. Todos lo hacemos. Aquí no hay cuerpos gloriosos, pues. Ese músculo permite hacer eso, ese movimiento, porque permite llevar la mano hacia atrás. Luego tenemos dentro del mismo plano un músculo en la parte superior que se llama el trapecio. Ese músculo comparte su origen en su porción inferior con el latísimo del dorso y va a tener tres tipos de fibras. Unas fibras superiores, unas fibras intermedias y unas fibras inferiores. Esas son las tres fibras que presenta el trapecio. Las fibras superiores hacen que el trapecio sea sinergista en la elevación de los hombros. Las fibras intermedias, que son estas, hacen que el trapecio en esa porción sea sinergista en la retracción escapular, o sea, cuando sacamos pecho. Y las fibras inferiores, hasta acá abajo. Y las fibras inferiores permiten la rotación inferior de la escápula. Entonces, por ejemplo, lleva tu mano derecha y tócate el lado izquierdo. Allí la escápula hace una rotación inferior. ¿Listo? Esos son los dos músculos del plano superficial. Vamos a ir al plano medio o plano intermedio. Ellos van a tener una forma diferente por la geometría de los mismos. Este primer músculo que vemos acá es el elevador de la escápula. Este músculo se origina en los procesos transversos de vértebras C1 a C4. Se inserta en el ángulo superior de la escápula y está inervado con el nervio dorsal de la escápula posterior. De verdad que es la espalda. ¿Listo? Luego tenemos otro músculo que se llama el romboideo mayor. Este músculo tiene como referencia para su inserción el borde medial de la escápula. Luego tenemos el romboideo menor, que lo vemos acá arriba, que también toma como referencia el borde medial de la escápula, pero en relación con la espina de la escápula, que eso luego lo vamos a ver. En la parte superior voy a tener el esplenio de la cabeza. Y luego tengo, bueno, aquí no me lo muestra, pero es este músculo que está acá, que se llama el esplenio del cuello. Nos vamos a la parte intermedia. Entonces tengo el músculo serrato posterior inferior, que lo vemos en esta parte. Y tenemos el serrato posterior superior. Este par de nervios, este par de músculos son músculos accesorios en la respiración. ¿Qué significa eso? Que los de la parte superior e inferior respectivamente se unen a las costillas superiores e inferiores y hacen que ellas roten superior e inferiormente. Y luego ya nos vamos a ir a un plano profundo. En el plano profundo vamos a tener un grupo de músculos que se denomina el erector de la espina, que son estos tres. Todo este paquete es el erector de la espina. El músculo más lateral del erector de la espina se llama el
ilio costal. Y ese músculo va a tener 3 porciones. Una porción lumbar, una porción torácica y una porción de cuello. Luego, medial a él, voy a tener el músculo longuísimo, que está, está medial al ilio costal y va a tener porciones torácica, cervical y de cabeza. Y luego, medial a él, tengo el músculo espinal. Y el espinal, al igual que el longuísimo, va a tener una porción torácica, una porción cervical y una porción de cabeza. Y esos son los músculos erectores de la espina. O sea, permiten que la columna esté erecta, que esté erguida, que esté derechita. Si yo quitara estos músculos, me encontraría con el plano profundo de los músculos profundos. Y allí voy a identificar este músculo que se llama el semiespinal de la cabeza. Pero resulta que este músculo, dentro de la literatura, lo describen como un músculo del plano profundo y vas a ver que no es así. O sea, no es tan profundo. Y segundo, que es un músculo que tiene fibras oblicuas porque hace parte de los transversoespinales. Los transversoespinales, mire, este es el músculo, el semiespinal de la cabeza. Los transversoespinales van a tener una característica, que es la siguiente. Son músculos que tienen un origen en un proceso transverso y se insertan en un proceso espinoso por encima de su origen. A estos se les llaman multífidos. ¿Qué significa esto? Que tiene un origen en un proceso transverso y se insertan, perdón, en un proceso transverso, sí, y se insertan en un proceso espinoso por encima de su origen. O sea que van uno a uno, de un proceso transverso a uno espinoso. Si se origina en L5, ¿dónde se insertaría? Si es con un proceso espinoso por encima de su origen. L4. Se insertaría en L4. ¿Listo? Ahora, voy a tener otro músculo que se llaman rotadores breves. Estos músculos tienen una característica. Se originan en un proceso transverso y se insertan en dos procesos espinosos por encima de su origen. O sea, que si se origina en L5, ¿dónde se inserta? Si se origina en L5, ¿dónde se inserta? En L3. Y tenemos los que llamamos rotadores longos. Estos músculos se originan en un proceso transverso y se insertan en 4 procesos espinosos por encima de su origen. Si se origina en L5, ¿dónde se insertaría? ¿En dónde? 4 por encima de su origen. En L1. ¿Listo? Entonces aquí tenemos los de este primer color serían los multífidos. Vamos a ver otros. Vamos a colocar los rotadores breves. Si se origina en un proceso espinoso, en un proceso transverso, ¿en cuántos procesos espinosos está su inserción? ¿En 1 o en 2? En 2, o sea que estaría acá. Los tenemos al lado y lado. Y luego tengo los rotadores longos.
Si se origina en L5, ¿dónde se inserta? L1. Aquí arriba. ¿Listo? Ahora, les pregunto, ¿ustedes ven estas fibras similares a estas? ¿Las ven oblicuas? Bueno, los que están viendo con mejor definición la imagen, ¿la ven oblicuas? ¿Se parecen o no se parecen? No. No se parecen. Por ende, este músculo está mal clasificado. No tiene fibras oblicuas. De hecho, los transversoespinales, acá, estos que señalé, son rotadores hétero. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que sea un rotador heterolateral? Que si se contraen los del lado derecho, rota hacia el lado contrario. Y en la parte superior, este músculo es rotador homo. ¿Qué significa eso? No, si es rotador homo es que si se contrae el del lado derecho, gira a la derecha, porque es homo es igual, hetero es diferente. Exactamente, si se contraen los de la derecha, giran a la izquierda. Y aquí se contraen los homolaterales, si se contrae el del lado derecho, gira hacia el lado derecho. ¿Listo? ¿Hasta allí bien, chicos? Bueno. Muy bien. Resulta que a través de los forámenes vertebrales, que los tenemos desde la primera hasta la última, estos forámenes van a formar algo que se llama el canal vertebral. Y por ese canal vertebral va a pasar la médula espinal. Tener presente que la médula espinal es la continuación del tallo cerebral. Y el tallo cerebral, el tallo cerebral es mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo. Al igual que el encéfalo, va a estar cubierto de unas meninges. ¿Cómo se llaman las meninges? ¿Cómo se llaman las meninges? ¿Cómo se llaman las capas que cubre el encéfalo? Dura madre, aracnoides y pia madre. O sea que la médula espinal va a tener esa estructura. También por la médula espinal va a pasar el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que, digámoslo así, lubrica el encéfalo, pasa por el tallo cerebral y llega acá. Los nervios espinales son 31. ¿Listo? Y van a ser 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxillo. Estos nervios, ¿por dónde salen? Los nervios espinales, ¿por dónde verten? ¿A través de qué? ¿De qué foramen? El foramen vertebral. Foramen, te falta un pedacito, intervertebral. Ah, Recordá que si esta es una vértebra, la vértebra tiene una incisura, así. Aquí tendría el disco. Créame que esto es una vértebra. Y acá tendría otra vértebra. Entonces esa vértebra aquí formaría el foramen intervertebral, que está limitado por la incisura o escotadura vertebral inferior y la incisura o escotadura vertebral superior, que está a la altura del pedículo. Ya saben de qué estoy hablando, ¿cierto? Entonces por allí sale el nervio. Por ahí emergen los nervios espinales. Una pregunta. Dime. Si tenemos 7 vértebras cervicales, ¿por qué en la imagen nos dice que vamos en los nervios espinales?
Ah, ya son 8 nervios. Vení que no te escuché bien. No, que si tenemos 7 vértebras cervicales, Sí, aquí en la imagen de los nervios espinales nos dicen que hay 8. van a ser 8. Ajá, Ya te explico el por qué. dale, gracias. Resulta que nosotros tenemos 7 vértebras cervicales, como me preguntan allí. Tenemos 1, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y vamos a tener aquí la primera torácica. Resulta que los nervios espinales del segmento cervical son 8, pero son 7 vértebras. ¿Por qué si son 7 vértebras? Porque hay 8. Resulta que ellos salen por encima de los cuerpos vertebrales. Entonces aquí tengo C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y sale la última por encima de T1. Por eso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A partir de las vértebras torácicas, ya los nervios no salen sobre el cuerpo, sino por la parte inferior. Acá tendríamos T1 y así sucesivamente. Eso explica el por qué. A pesar de que tengamos 7 vértebras cervicales, tengamos 8 nervios espinales cervicales. Gracias. Profe, Dime. son 8 cervicales, ¿me puede repetir los otros, por favor? ¿Cómo? Son 8 cervicales y me puede repetir los otros, por favor. Son 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeno. Gracias, profe. Entonces, la médula espinal está cubierta por las meninges. La más externa es la dura madre. La que está intermedia sería la aracnoides y la más profunda sería la pia madre. Y por esos espacios va a pasar el líquido cefalorraquídeo. Entonces, la médula espinal va a tener algo que se llaman las astas o cuernos. Los posteriores o dorsales tienen que ver con la vía sensitiva y los anteriores o ventrales tienen que ver con la vía motora. O sea, que la información asciende por la parte posterior de la médula y desciende por la parte anterior. O sea, la parte anterior es aferencia, la parte anterior es una eferencia, es una salida. Ahora, esas raíces van a terminar aquí en un nervio que van a ser sensitivas, llegan a este ganglio que se llama el ganglio dorsal, allí se hace un relevo, se une con los nervios de la parte anterior y ya tengo el nervio espinal. O sea que los nervios espinales van a tener componente sensitivo y componente motor. El componente sensitivo está en la periferia y en la parte interna está el componente motor. Aquí tenemos un corte transverso y este corte transverso me está indicando en relación con la vértebra cómo se distribuye la salida del nervio. Entonces veamos aquí. Mira el ganglio. Esta es una vértebra torácica. ¿Por qué sabemos que es torácica? Porque mira las costillas. Aquí. Pues, este es el foramen vertebral. Ahí está el canal vertebral por donde están saliendo los nervios que vienen de la médula espinal. Resulta que los nervios que vienen de allí
se van a distribuir sobre la piel. Y a esa distribución le llamamos dermatomas. ¿Para qué nos sirve eso? Por ejemplo, usted tiene un paciente que tuvo un trauma raquimedular. O sea, se accidentó o se cayó. Y esta persona no siente, por ejemplo, de aquí hacia abajo. O sea, no siente. Tiene una anestesia. Vos te acordarías de la anatomía y haces un recorrido con un elemento que permita probar la sensibilidad. Los de color verde que vemos aquí, estos corresponden a todos los segmentos cervicales, que son 8. Los de color azul corresponden a los torácicos. Los de color gris corresponden a los lumbares. Los de color naranja o rojo, como lo vean, corresponde a los sacros. Y quedaría uno por allá interno que sería el coxígeno. Entonces, si vos evaluás, por ejemplo, esta sería T1, T2, T1, T2, T3. Aquí donde tengo la primera flecha. Aquí. Si vos evaluás a la persona y haces el recorrido con el elemento que te digo, y la persona no siente, la lesión está por encima. O sea que la persona tendría un daño a nivel de T2. Habría una lesión medular a esa altura. ¿Qué significa? Entre más alta sea la lesión, la persona va a tener una mayor morbilidad y un menor pronóstico de recuperación. Entre más baja sea la lesión, va a tener una menor morbilidad y un pronóstico de recuperación mucho mejor. Eso es lo que pasa. Para eso nos sirven los dermatomas, para poder evaluar. ¿Listo? Los nervios espinales entonces me van a formar plexos cervical, braquial, lumbar y sacro. Y ellos se van a distribuir a nivel del tórax y me van a formar los nervios intercostales. O sea que si yo les pregunto, los nervios espinales forman los plexos cervical, braquial, torácico, lumbar y sacro. ¿Eso es cierto? ¿Sí o no? ¿No es cierto? ¿Cómo? ¿Es cierto o no es cierto? Pregunta, ¿hay plexo cervical? ¿Sí o no? ¿Hay plexo braquial? ¿Hay Sí. plexo torácico? Sí. No, plexo torácico no hay. Ahí está si es la cáscara, la puse. Ahí son nervios intercostales, no hay plexo torácico. ¿Hay plexo lumbar? ¿Hay plexo Sí, sacro? señor. Sí. O Sí. sea, nosotros tenemos 4 plexos. Cervical, braquial, lumbar y sacro. O lumbosacro, como le llaman algunos autores. Cervical, braquial, lumbar, sacro o lumbosacro. Listo, chicos. Entonces aquí tenemos bueno, vamos a hablar ahora de los huesos de miembro superior. Si hablo de huesos de miembro superior, esos huesos hacen parte de qué esqueleto? ¿Del esqueleto axil o del esqueleto apendicular? Pendicular. ¿De qué hace parte? ¿Sí? ¿O del apendicular? Tiene 2 opciones, o es el uno o es el otro. ¿Del axil? ¿Qué dicen los que están al otro lado? Se les bloqueó el hipogloso. Los huesos
del miembro superior hacen parte del esqueleto apendicular, porque el esqueleto axil está conformado por cabeza y tronco. El esqueleto apendicular por las extremidades, que van a ser superiores e inferiores. Eso mismo. ¿Listo? Resulta que el único hueso que permite que haya una unión del miembro superior, derecho o izquierdo, al tronco es la clavícula. Es el único, no hay más. Porque la escápula solita se une al húmero, pero si no se uniera con la clavícula, no tendría relación con el tronco. ¿Listo? Entonces, la clavícula es un hueso que se define como un hueso que tiene una forma de S. Va a tener una cara superior, que es esta, que va a ser lisa. Va a presentar una cara inferior, que es rugosa. Presenta dos extremidades, una medial, que se llama la extremidad external, y una lateral, que se llama la extremidad acromial. Adicionalmente, la clavícula va a presentar unos bordes. Este borde, que es el anterior, y este otro borde, que es el posterior. ¿Listo? Les dejo la clavícula y paso a otro hueso. La escápula. Antes la escápula se denominaba como, se llamaba como omóplato. Coloquialmente se le dice paleta, pero pues es escápula. La escápula va a tener dos caras, una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior se le va a llamar costal. ¿Por qué costal? Porque está relacionada con las costillas. Profe, ¿dijo usted costal? ¿Cómo? ¿Costal dijo? Sí, costal, que sería la cara anterior. Se relaciona con las costillas y forma una pseudoarticulación, que es la escapulotorácica. ¿Qué significa pseudo? Que no es. ¿Listo? Cuando usted le dicen cuál es su pseudonombre, pues cualquiera, porque ese no es su nombre. ¿Listo? En la parte posterior, la escápula presenta esta espina, que se llama la espina de la escápula. Va a presentar un borde medial, un borde lateral, un borde superior, un ángulo superior, un ángulo inferior. En su cara costal presenta proceso coracoideo. Va a presentar en su borde superior esta incisura o escotadura, que se llama escapular, que es el punto de origen del músculo homoioideo. ¿Sí lo recuerdan del músculo del cuello? El homoioideo se origina allí. Y en la vista lateral presenta esta cavidad que se denomina cavidad glenoidea, que es el punto donde se une la cabeza del húmero y forma la articulación glenohumeral, o más conocida como el hombro. Y en la cavidad glenoidea, en la parte superior, tengo un tubérculo, se llama el supraglenoideo, y un tubérculo en la parte inferior, que es el infraglenoideo. La escápula, en su parte posterior, por la presencia de la espina, va a tener dos fosas. Esta, que es la fosa supraespinosa, y esta,
que es la fosa infraespinosa. Y en la parte anterior, en su cara costal, va a tener la fosa subescapular. ¿Listo? Esa es la escápula. Estas partes son las que ustedes deben de reconocer dentro de 8 días. Y sobre esto yo les voy a preguntar, de todo lo que hemos hablado. Muy bien, dejo la escápula y ya voy hacia el húmero. El húmero lo voy a ubicar en el brazo. Es un hueso largo que va a tener dos extremidades. Una extremidad superior, una extremidad inferior. Va a tener una cara anterior, una cara posterior, un borde medial y un borde lateral. Entonces, vamos a identificar qué estructuras tenemos allí. En la parte superior tenemos la cabeza del húmero, que es esta. La cabeza del húmero va a estar separada del tubérculo mayor y del tubérculo menor a partir de un cuello que es el cuello anatómico del húmero. Es el que está allí, porque en esta parte tengo el cuello quirúrgico. Y entre el tubérculo mayor y el tubérculo menor voy a tener un surco que se llama el surco intertubercular. En la parte lateral ubico la tuberosidad deltoidea y en la parte inferior voy a tener tróclea o cóndilo medial, capítulo o cóndilo lateral, epicóndilo medial, epicóndilo lateral. Sobre el capítulo, que sería el cóndilo lateral, va a haber una fosa que se llama la fosa radial y sobre la tróclea va a haber otra fosa que se llama la fosa coronoidea. En la parte posterior vamos a tener una fosa grande que la vemos acá, que es la fosa olecraneana, donde una parte de la ulna, que es el hueso que vamos a ver ahora, se une con él y me forma la articulación húmero-ulnar, o más conocida como el codo. Codo. El codo, esta. Húmero-ulnar. Ese es el codo. Y en la parte posterior del húmero tenemos un surco que se llama el surco del nervio radial. Y por aquí pasa el nervio radial, que es un nervio que vamos a ver que hace parte del plexo braquial. ¿Listo? ¿No? No. Entonces, dejo el brazo y voy ahora al antebrazo. En el antebrazo voy a ubicar dos huesos. Un hueso que es lateral, que va con el primer dedo, que se llama el radio, y un hueso que es medial, que antes le llamaban cúbito y ahora se llama ulna. Ulna. ¿Ah? Sí, creo. Usted sabe que el amor hace que uno... El amor lo vuelve uno ciego, sordo, mudo. ¿Cómo?
Pone rojito, muchachos. Ahora lo voltea a mirar y también ahí se desquita, véala ya. Sí, véala ya. Es que yo estaba hablando con él. No, está hablando con vos. No la vengas a reír. ¿Qué pasa? Claro, es que tienes que, ¿entendés? Confunde y reinarás. O sea, confunde y reinarás. Claro. Uy, ¿cómo así? ¿Con quién es que es eso? ¿Con quién están tomando venganza? Bueno, ¿cómo le queda, muchachos? Entonces, en la mano nosotros tenemos el primer dedo, está relacionado con el radio y el quinto dedo está relacionado con la ulna. O sea que la ulna es este hueso que es medial y este otro hueso que es aquí, este es el radio y el radio es lateral. Entonces, la ulna que tiene en la parte superior una incisura o escotadura que se llama troclear. Y esta incisura se une a la tróclea, que es el cóndilo medial del húmero, y forma la articulación húmero-ulnar, que es la articulación del codo. En la parte inferior de ella hay una saliente que se llama el proceso coronoideo de la ulna. Recuerda que hay proceso coronoideo en la mandíbula. Por eso tenés que decir coronoideo de la ulna. Inferior a él tengo el tubérculo de la ulna, el cuerpo de la ulna, proceso estiloideo de la ulna y cabeza de la ulna. Esas son las partes de la ulna. ¿Cómo? No, se llama ulna, pelado ya. Resulta que la ulna se une al radio a través de un ligamento que se llama el ligamento interóseo y forma una articulación que es la sindesmosis radioulnar. Para poder que se unan, hay un borde que se llama el borde interóseo, que lo vemos aquí, que va a estar enfrentado al borde interóseo del radio. ¿Listo? Y aquí está el ligamento interóseo que me forma la sindesmosis. Es una articulación ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? Es una fibrosa. Listo, ahora vamos a la parte posterior de la ulna. La ulna presenta esta estructura que se llama el olecranon, que es la parte más fuerte que tenemos aquí en el codo, el olecranon, aquí. No, la que duele es el epicóndilo, aquí, esta parte. O sea, vos haces un golpe con esto y es muy dañino. No, el trabajo de corriente es aquí. No, si te pasa corriente es aquí, en ese. Que ese es el epicóndilo medial. Ah, porque por ahí pasa un nervio que se llama el nervio ulnar. Nervio ulnar. Ulnar. Ajá. Olecrano. Olecrano. ¿Esto es lo que está así? Ah, ligamento interóseo. ¿Listo? Ahora, la ulna aquí va a presentar una incisura que se llama la incisura radial de la ulna, que se une con esta partecita del radio que se llama la circunferencia articular, y aquí me forma una articulación que se llama la radioulnar proximal, que es con la que yo puedo hacer movimientos de pronación y supinación. ¿Listo? Entonces ya dejo la ulna y voy al radio. El radio va a ser inversamente proporcional a la ulna. ¿Qué significa? Que la parte superior de la ulna es grande, la parte superior del radio es pequeña.
Y en la parte inferior cambian los papeles. La parte inferior del radio es grande y la de la ulna es pequeña. ¿Qué estructuras voy a ubicar? Entonces, el radio va a tener una cabeza, tiene un cuello, en la parte superior tiene la cúpula articular, que esta cúpula se une al capítulo, que es el cóndilo lateral del húmero, y forma una articulación fisiológica. ¿Qué significa eso? Que solamente cuando se haga cierto movimiento, estas dos caras se van a acercar y forman la articulación radio-ulnar. ¿Listo? Entonces ya hemos hablado de 3 articulaciones allí. Tengo la tuberosidad del radio, tengo el cuerpo del radio, el proceso estiloideo del radio y en su cara posterior el surco para los músculos extensores. Y algo que ya vimos, que era el borde interóseo. ¿Listo? Ya dejamos el radio y la ulna, o sea, el antebrazo, y nos vamos para la mano. Ya vamos a acabar. La mano va a tener 2 caras. Una cara palmar, que es anterior, y una cara dorsal, que es posterior. Esas son las 2 caras. Vamos a la cara palmar. En la cara palmar vamos a encontrar cerca al radio y a la ulna unos huesos que los vamos a llamar los huesos del carpo, en su cara palmar y en su cara dorsal. Estos huesos van a estar distribuidos en 2 filas. La fila proximal y la fila distal. Estos huesos van a ser 8 en total. Tenemos una fila proximal que está cerca al radio de la ulna y una fila distal que está lejos del radio de la ulna. ¿Cómo se llaman estos huesecillos? Voy a ir de lateral a medial, o sea, del pulgar al dedo mínimo, en la fila proximal. Escafoides o escafoideo. Escaloides. Escafoides. Luego tengo el lunado o semilunar. Este hueso que tengo en la parte superior se llama el pisiforme, que es palpable aquí. Míralo, en la mano. Inferior a él, no lo veo muy bien por la cara palmar, pero sí lo voy a ver por la cara dorsal, el triquetral. Así como triqui, Halloween, triquetral. Ahora nos vamos a los huesos de la fila proximal, de la fila distal, perdón. Voy de lateral a medial. Trapecio, trapezoideo, capitado o hueso grande y amatal o ganchoso. Amatal o ganchoso. Amatal. Que en su cara palmar va a tener una saliente, que aquí la vemos, y esa saliente se le puede llamar, si hablo en términos de amatal, voy a decir que este es el ámulo del amatal. Y si hablo en términos de ganchoso, este sería el gancho del ganchoso. ¿Será cómo lo llamo? No me enojo por eso. Gancho del ganchoso. Entre estos huesos, que se llaman los huesos del carpo, va a haber una articulación que permite que ellos se deslicen, que se llama la articulación intercarpiana.
Luego sigo con los huesos que se llaman metacarpianos. Y los metacarpianos son estos, que son 5. Los huesos metacarpianos van a tener 3 partes. En la parte inferior o cerca a la fila distal de los huesos del carpo, la base. Una parte intermedia, que sería el cuerpo, y una parte superior, que sería la cabeza. Entonces, la base de los metacarpianos se une a la fila distal de los huesos del carpo y me forma la articulación carpo-metacarpiana, que la más importante es la del primer dedo, donde hay una articulación en forma de silla o una articulación sillar. Por eso el dedo pulgar se mueve diferente a los 4 dedos. Luego, entre la cabeza de los metacarpianos y estos huesos que tenemos acá, que se llaman las falanges, que son estos, que también van a tener una base, una cabeza y van a tener un cuerpo. Entonces, entre la cabeza de los metacarpianos y la base de las falanges se forma la articulación metacarpofalángica, que son los nudillos. Esta es la metacarpofalángica. Como el primer dedo solo presenta 2 falanges, la falange proximal y falange distal, solamente hay una articulación que se llama la intercarpiana. No tengo más. Aquí solamente hay 2 falanges. En los dedos 2 al 5, como tengo 3 falanges, tengo falange proximal, falange intermedia y falange distal, hay 2 articulaciones. La primera, la articulación interfalángica proximal, y la que le sigue, la interfalángica distal. En algunos textos usted va a leer y van a hablar de falange, falangina y falangeta. Antes le llamaban así, ahora se llama falange proximal, intermedia y distal. ¿Listo, chicos?